Quizá nos tocó darnos cuenta de la importancia de la salud mental de una forma un tanto extraña y quizá inesperada. Con el paso del tiempo han sido más las voces que se han alzado para poder poner sobre la mesa temas de importancia para la sociedad. Hemos logrado hablar de equidad de género, respeto a los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Hemos incluso hablado sobre pueblos indígenas y la apropiación cultural. Hemos también intentado que la diversidad se acepte cada vez más en todas y cada una de sus formas, de pensamiento, sexualmente, físicamente. Incluso estamos intentando que cada vez más seamos las personas que tengamos acceso a cuestiones políticas y culturales en nuestro país. Sin embargo, y a partir de todo esto, también han surgido muchos otros temas que aún hace falta hablarlos. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Y uno de ellos, y no por eso más ni menos importante, es el suicidio. Estadísticamente, 800,000 personas se suicidan al año, y en México, entre las causas de muerte, este hecho ocupa el lugar 22 en la población total, mientras que para personas de entre 15 y 29 años ocupa el segundo lugar. Esto hablando de los hechos que realmente son contabilizados, porque por cada suicidio hay muchas más tentativas o intentos no logrados. Incluso por cada persona que se suicida hay otras 20 que no lo lograron. Y lamentablemente también seguimos disfrazando este hecho con accidentes, malas decisiones, arranques. Sin embargo, hay que ser conscientes que detrás de todo esto hay estados emocionales, hay trastornos mentales, incluso hay simples situaciones que pueden generarse desde la infancia para que en la etapa adulta o adolescente una persona tome la decisión de suicidarse. Gracias a estas estadísticas, ahora sabemos que las personas con mayor riesgo o probabilidad de llegar al suicidio son los jóvenes y adolescentes. Sin embargo, y más con las condiciones que atravesamos hoy a nivel mundial, sabemos que cualquier persona puede ser vulnerable o propensa a llegar a esta situación. Tanto niños y niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores pueden llegar a ser víctimas de este hecho. Es evidente que no tenemos que dejar de lado que dentro de estos sectores se encuentran personas con discapacidades congénitas o adquiridas, personas con diversidad en cuanto a atracción o identificación sexual. Simplemente entre todas las personas que estamos dentro de estos sectores pensamos diferente. Y esto para recalcar que todo individuo es vulnerable, que cualquier persona puede ser propensa a llegar al suicidio y es necesario que dejemos de pensar que solamente pasa en sectores marginados, en poblaciones pobres o en la televisión, porque incluso personas millonarias, artistas o políticos que aparentemente pudieran tenerlo todo, pueden llegar a esta situación. Hoy estamos hablando de suicidio porque mundialmente ha sido decretado, sin embargo, es necesario que generemos conversaciones dentro y fuera de este marco, que en las escuelas, en la familia, entre los amigos, comencemos a hablar y a incitar a las personas a informarse cada vez más de este hecho y de cómo es que podemos llegar a la prevención. Si bien, y lamentablemente, no tenemos una serie de pasos o un manual que nos diga cuáles son los puntos por los cuales podemos llegar a la prevención, sí contamos con mucha información en medios, en redes, gracias a los profesionales de la salud mental, de cómo es que podemos ayudar un poco a las personas que se encuentran en este camino o incluso pudieran llegar a pensarlo en algún momento de sus vidas. Es necesario también que como individuales, no solamente como profesionales, nos intentemos acercar un poco al tema, que estemos informados y que sepamos, llegar y hacer frente a las alertas que pueden estar apareciendo en todas las personas que pudieran estarlo viviendo. Es importante que en los niños comencemos a desarrollar salud emocional, que tengamos incluso la apertura para hablar con ellos de este tipo de temas. Si bien no se trata de llegar y decirle el suicidio es esto, pero sí acercarlo un poco a que las cuestiones que él siente o malestares que pudiera tener, pensamientos que pudieran incitarlo a dañarse de alguna manera, no son buenos y que lo tiene que compartir con la persona a quien más confianza le tenga o bien con un especialista o un terapeuta. En cuanto a los jóvenes y los adolescentes, que son la población con mayor riesgo, es evidente porque se encuentran en una etapa de cambio, de aceptación, de adaptación al mundo exterior. Y también es importante que dentro de las escuelas o con las personas que son más cercanas a ellos, desarrollemos esta conversación
y el hecho de acercarlos a saber que no están solos, que pueden ser escuchados, que muchas personas estamos detrás de ellos para sostenerlos y apoyarlos cuando es necesario. Muchas veces los procesos para llegar al suicidio comienzan por etapas difíciles dentro de la familia o la sociedad en general. Esto a veces incluso inicia desde el bullying que se genera en las escuelas o en las casas, y también es necesario que creemos una conciencia respecto a cómo nos estamos dirigiendo con las personas y cómo el pequeño o gran comentario que hagamos les puede llegar a afectar más adelante. Respecto a los adultos, también son propensos a llegar a este proceso y es un poco más difícil abordar este tema con ellos, ya que muchas veces quienes lo tienen que hacer son los hijos o especialistas de la salud mental, pero pues por la etapa en la que se encuentran tienen más aversión a hablar del tema o un poco más de rechazo. Sin embargo, sí es necesario que comencemos a hablar un poco de cómo se sienten por el hecho de estar ya más grandes, de ver a los hijos partir, de quedarse quizás solos. Es importante que generemos una conversación respecto a todo esto, porque si bien de un pequeño hecho que sucedió en alguna etapa de la vida se puede desencadenar un trastorno mental o un estado emocional o depresivo que genere un poco más adelante procesos difíciles para la persona, el hecho de hablarlos y de compartirlos con alguien más puede llegar a disminuir estos índices y sobre todo el interés porque la persona otra vez encuentre el sentido de su vida, por llamarlo de alguna manera, o incluso la dirección por la cual quiere él mismo ayudarse a sanar. Es imposible que nosotros detectemos en una sola situación o por una sola conducta que una persona esté siendo propensa a llegar al suicidio, pero sí podemos detectar algunas situaciones o conductas de riesgo que puedan ser alarmantes para las personas. Esto muchas veces se generaba en las escuelas, sin embargo, y por las situaciones, las escuelas están un poco de lado y nos toca desde casa comenzar a hacer esta revisión, esta observación de las conductas de todas las personas que integran la familia. Muchas veces con los horarios en los que una persona se duerme o se levanta, las personas con las que habla o con las que dejó de hablar, el hecho de que los alimentos incluso ya no sean los mismos o no los disfrute de la misma manera, nos da mucho que pensar, mucho que observar. El hecho de que los niños tengan acceso también a Internet nos orilla a nosotros a visualizar qué contenido están observando, a qué páginas están accediendo y con quiénes se están comunicando. También, si tu adolescente o tu papá, tu mamá, un día te platican de un amigo, pero 15 días más les preguntas y no saben nada de él o se están alejando cada vez más de sus redes de apoyo, también ahí está un punto muy importante que observar. Las personas que buscan suicidarse muchas veces dan muchas alertas previas a cometer esta situación, pero pocas veces nos dicen el día 3 de septiembre me voy a suicidar, porque muchas veces no intentan o no buscan que los apoyen, sino únicamente que se enteren las personas que lo van a hacer. Y ok, quizá todo esto no pasa en tu casa, pero quizá está pasando en la casa del vecino y no nos estamos dando cuenta. Sin embargo, cada vez que tú sales a la calle y le dices buenos días a esta persona que nunca te habla o que de un día para otro dejó de hacerlo, puedes aportar mucho a que se sienta partícipe de una sociedad, de una comunidad y poco a poco también vaya dándose cuenta que es importante para los demás. Muchas veces las personas que están intentando o llegar a un proceso suicida no nos dicen de un día para otro lo que está sucediendo. Sin embargo, sí van construyendo poco a poco el modo en cómo lo van a hacer y la manera en que van a ejecutar esta acción. Y es importante que seamos más analíticos en estas situaciones, porque muchas veces podemos pensar que no pasa, porque las personas con las que estamos se encuentran conviviendo, se encuentran riéndose todos los días, o incluso salen temprano de su casa, hacen sus actividades y regresan como si nada. Pero detrás de eso también hay conductas silenciosas que nos pueden hacer un poquito más coherencia cuando nos ponemos a analizar todo esto. Si a lo mejor una persona comienza a cambiar este estilo de vestirse por mangas largas, quizá estamos en una situación donde se está comenzando a dañar los brazos o las piernas, cuando a lo mejor una persona
cambia drásticamente su estilo en cuanto a vestimenta, en cómo se ve en imagen, también hay algo que nos quiere comunicar. Incluso hay personas que llegan a tomar el cabello y cortárselo de un momento a otro. Esto a lo mejor en una situación de desesperación, en alguna crisis de ansiedad, en algún momento emocional que no se encuentren satisfechos con su imagen. Eso también son alertas que a nosotros nos pueden decir que algo anda mal. Y para esto no quiero decir que de hoy a mañana nos convirtamos en expertos en detección de conductas y en prevención de situaciones suicidas, pero sí este hecho de que nos informemos y nos acerquemos cada vez más a lo que una persona con características suicidas puede tener, porque si bien los niños también tienen acceso a los elementos con cual lo pueden lograr, el adulto mayor también, el hecho de que haya medicamentos, cuchillos, cuerdas, armas dentro de nuestras casas, también es un riesgo y muchas veces la reducción de esta situación se logra teniendo o limitando el acceso de estos elementos a las personas que pudieran ser vulnerables o de riesgo para cometer estos hechos. Es importante también que cuando una persona nos diga que se siente mal, que se encuentra raro, que a lo mejor ni siquiera sabe externar lo que siente, también aceptemos y sobre todo valoremos que lo están viviendo. No minimizar las emociones y las sensaciones de las personas nos va a permitir también tener acceso cada vez más a cómo se siente, a cómo vive, a que esta persona se sienta en confianza con nosotros y que a lo mejor el día de mañana que tenía la intención de suicidarse, a lo mejor nos platique y nos diga, me siento mal, tengo la intención de hacer esto o ayúdame porque quiero hacer esto. Entonces, cada detalle que nosotros como personas, ya sea profesionales, familiares, simples amigos, podamos tener cada vez más este acercamiento con las personas que podemos considerar dentro de este riesgo, también va a ser de mucha ayuda. No solamente le corresponde al psicólogo, al terapeuta, al maestro darse cuenta de lo que está pasando, sino que dentro de nuestro núcleo, ya sea de amigos, familiar, social, como lo vengo diciendo desde hace un buen rato, podamos detectar estas situaciones, podemos también incluso apoyar y crecer desde otra perspectiva, desde el hecho de que si mi amigo está dejando de hablarme cada 3 veces a la semana y que de repente me manda un mensaje que me dice, a pesar de todo, te quiero mucho y te agradezco por todo, algo ahí está lanzándonos un mensaje. El hecho de que nos diga, oye, ¿ya viste esta serie? Y se trata únicamente de asesinatos y personas que se quitan la vida, también. No voy a decir que de hoy en adelante todas las personas que veamos este tipo de series vamos a ser personas con tendencias suicidas, pero sí, si hay un incremento o un cambio drástico, un interés genuino en ciertas escenas, en ciertos capítulos o en ciertos contenidos, ahí sí es donde tenemos que prestar atención. Respecto a otro punto, si habemos personas que hemos tenido contacto directo con personas que han caído, o que han sido víctimas de un intento suicida, también es importante que mantengamos una atención psicológica y terapéutica. ¿Por qué? Porque nos convertimos entonces, vamos a llamarlo así, en víctimas secundarias, en personas que han vivido el hecho desde otra perspectiva, no solamente de la persona que intentó suicidarse, sino que también nosotros ahora tenemos esta carga emocional, este sentimiento respecto a cómo la persona se siente después de no lograr el acontecimiento. Entonces sí es bastante importante que nosotros tengamos o no ese acercamiento, tengamos un proceso terapéutico que nos ayude a ayudar a la otra persona y que incluso también nos ayude a nosotros para sobrellevar las situaciones y poder hacer frente cada vez con más habilidades y más capacidades para pues generar un mejor entorno para todos. Para poder abordar todo lo que incluye el suicidio y cómo es que una persona puede llegar a este tipo de conductas o acontecimientos, tendríamos que hablar muchísimo más y no bastaría solamente este video para acercarnos a lo que es este tema. Sin embargo, espero haberte incitado un poco a generar dudas, a preguntar, a informarte por tu cuenta y también a difundir el hecho de que el suicidio es una situación real
y que es importante hablarla, que es importante que todas las personas nos informemos respecto a cómo es que sucede y todo lo que podemos hacer para prevenirlo o en casos de que suceda, afrontarlo. Es importante recalcar que no solamente tenemos que hablar de esto como profesionales o como personas que están viéndolo desde otro punto, sino como personas que incluso podemos llegar a vivirlo. Si algo te ha hecho sentir mal, si algo te ha provocado malestares físicos, emocionales, si has sentido ganas de ir corriendo por un puente y aventarte, también es necesario que lo analices, que esas pequeñas situaciones que han hecho alejarte de tu familia por unos días, que a lo mejor dejes de tener contacto con tus amigos o si terminaste con tu pareja, si algo anda mal en la escuela, que también lo hables, lo analices y seas consciente de que todo eso puede generar algo en ti y que es importante que estemos informados y atendidos respecto a todo lo que puede suceder. Porque como lo decía al principio, actualmente nos estamos dando cuenta de la importancia de la salud mental, pero esta la ha tenido siempre. Sin embargo, no hemos tenido ese foco de atención hacia ella. Y esperemos que conforme vayan pasando los años, cada vez más se valore la importancia de este cuidado y de la prevención. El suicidio debería ser una de las últimas opciones a las cuales recurra una persona. Sin embargo, y lamentablemente, es una de las primeras en las cuales piensa. En la actualidad, hablar de suicidio es difícil. Hablar de cómo te sientes también lo es. Sin embargo, es necesario que comencemos a generar conversaciones que abran cada vez más el panorama respecto a qué es el suicidio, cuáles son las conductas de riesgo, cómo podemos prevenirlo y detectarlo dentro y fuera de nuestro núcleo de relación directa, a lo mejor entre amigos, en la escuela, con los vecinos o la familia. Cómo ir un poquito más allá. Si bien a lo mejor no todos somos o nos estamos formando como profesionales de la salud mental, sí es necesario que todos en general tengamos información que pueda ser útil para ayudar a alguien más. Hay que ser conscientes de que existen instituciones, que existen terapeutas especialistas en estos temas, que incluso hay muchas marcas y cuestiones publicitarias que apoyan y aportan gracias a sus ganancias a fundaciones que ayudan a jóvenes, adultos, niños, etcétera, que se encuentran en esta vulnerabilidad hacia el suicidio. Si tú conoces a alguien o consideras que alguna persona que estimas o que has llegado a tener contacto con ella puede ser una víctima de este proceso de llegar al suicidio, es importante que también compartas la información que tienes, que amplíes un poquito el conocimiento que ellos también tienen, que sepas que las redes de apoyo no solamente están dentro de la casa, sino que también las encontramos fuera y que hay muchos lugares y personas que estamos y están trabajando porque estos índices de suicidio disminuyan en nuestro país y mundialmente. No nos encontramos en tiempos fáciles para nadie y eso es innegable, pero sí podemos trabajar un poquito más para que la salud mental sea cada vez más valorada y sobre todo las personas crean en ella, crean que la salud mental es un elemento importante y sobre todo indispensable en el desarrollo personal que cada uno de ellos tiene.